Amén. Vamos a Mateo capítulo 16, versos del 13 al 28. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos del 13 al 28. Si nos podemos poner de pies en honor a la palabra del Señor, y vamos a leer antifonalmente. Eso quiere decir, yo leo un verso, ustedes leen el otro. Amén. Diga antifonalmente. Yo leo uno y usted lee otro. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Cuántos trajeron sus celulares? Amén. ¿Cuántos no trajeron ni Biblia ni celular? Ahí está, para que ustedes lo vamos a leer en la Reina Valera. ¿Quién dijo yes? Reina Valera. La gente cree que Reina Valera era una reina que se puso y se sentó y eran dos monjes, monjes Reina y los monjes Valera, que se cerraron a traducir la escritura al español, y esto fue lo que nos dejaron plasmado en su interpretación de la palabra de Dios, que va muy ciertamente ligada al origen hebreo y griego, que fue el origen, el idioma original. Vamos a ver si esto sirve. En el nombre de Jesús. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Dios. Aleluya. 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 Ahí mientras leemos me lo vas arreglando ahí, coordinando, y si no sirve, le metemos contra el piso, lo ungimos, le sacamos los demonios y hacemos todo eso. Mateo 16, 13 al 28, dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos a través de ello. Dirígenos, Señor. Cámbianos, transfórmanos y danos revelación en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
mientras se sienta, toque a la persona que está a su lado y le dice, ¿cuál es tu nombre? Dígale, ¿cuál es tu nombre? La historia que acabamos de leer comienza con esa misma pregunta. En otras palabras, Jesús, mientras caminaba con ellos después de la alimentación milagrosa a los 4,000 personas, según el libro de Marcos, se encuentra con los discípulos en Cesarea de Filipos. Dice la palabra que mientras hablaba con ellos, le hizo una pregunta. O sea, esta historia comienza con una pregunta. Y le dice, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Es impresionante porque inmediatamente los discípulos comenzaron a contestar. Comenzaron a decir, algunos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Y me interesa eso porque existen muchas personas siguiendo a Cristo que están más pendientes a lo que dice el mundo que es Cristo que a lo que dice Cristo que es Cristo. Déjeme explicarle. Muchas veces nos concentramos tanto en lo que nos dicen otras personas de lo que ya nosotros hemos creído, que lo que dice la palabra de lo que nosotros hemos creído. Muchas veces gente comenta, pero es que yo no entiendo por qué Cristo, por qué Dios, si es tan bueno, mató tanta gente en el 9/11, que lo celebramos esta semana pasada, otra vez lo conmemoramos. Y comienzan a hacernos preguntas de algo que está supuestamente calado en nuestro corazón, que es la verdad del Evangelio. La gente siempre tendrá una opinión errónea de quién es Cristo. Solamente los que hemos conocido a Jesús, aceptado al Señor, tenemos la plena convicción quién verdaderamente es Jesús y qué Él es capaz de hacer con su pueblo. ¿Habrá alguien que pueda decir amén? Entonces, no nos concentremos tanto en lo que dice la gente, porque ni Cristo se concentró. Mire que Cristo no le dijo a sus discípulos, esta gente está loca, yo no soy Juan el Bautista, si Juan el Bautista está ahí. Pero mira, el que te diga que yo soy Jeremías, dile, tú estás loco, Jeremías se murió hace años. Jesucristo no se puso a debatir con lo que la gente decía de Él. Es más, ni le importó lo que la gente decía de Él. Y los confronta con otra pregunta. Y le dice, ¿y quiénes ustedes dicen que soy yo? Mire esto, porque cuando la gente preguntó, ¿qué dice la gente que yo soy? Todos contestaron. Uno detrás de otro, pam, pam, pam. Pero cuando le pregunta, ¿quiénes ustedes dicen que soy yo? Solamente uno se paró y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Altísimo. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero es que yo no vengo a predicarte hoy. Quiero hacer una pausa y no predicar del uno que confesó quién era Cristo. Te voy a hablar de los 11 que se quedaron callados. ¿Sabe por qué? Porque lo que está matando a la iglesia contemporánea del siglo XXI es el silencio de los 11. Se mantienen neutrales en sus convicciones. No quieren ofender a nadie dejándose saber lo que ellos creen. No se quieren parar firmes y predicar el verdadero evangelio del reino. Simplemente están ahí callados, sentados, inmóviles. No se quieren involucrar en ningún ministerio. Y se levantó uno de los 12 y declaró, yo sé quién tú eres.
Yo no sé si usted me está entendiendo, pero es hora que la iglesia se levante y le diga al Señor: yo sé quién tú eres. Yo sé quién tú eres y lo que tú eres capaz de hacer en mi vida, en la de mi familia, en mi finanza. Sé que tú puedes sanarme, sé que tú puedes salvarme, sé que tú puedes bendecirme. Yo sé quién tú eres y te alabo por... Pero los 11 se quedaron callados. A los 11 le importó más lo que decía la gente de Cristo que lo que decía Pedro de Cristo. Cuando Pedro hizo esa declaración, acuérdense, esto es Jesucristo en el principio de su ministerio. Llama y le dice: bienaventurado eres, Simón. Y ahí le declara el primer nombre a Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Lo llama Simón, que traducido es el que escucha. O sea, le dice a Simón: ya tú has reconocido quién yo soy, porque lo has escuchado de mi Padre. No te lo reveló carne ni sangre. Por eso es que nosotros como cristianos deberíamos orar más por la gente que se pierde. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. La revelación de salvación viene a través del Espíritu Santo. Por eso Simón escuchó lo que dijo el Padre a causa de Cristo. Es interesante, porque tan pronto Pedro, en ese momento Simón, reconoció quién era Jesús, Jesús reconoció quién era Pedro. Le dice: tú dices que yo soy Cristo, pero dice 2 versos más para abajo, le dice: pero yo a ti te digo que tú eres Pedro. Él sabía quién era. No era cuestión de nombre. Él sabía quién era Pedro. Pero lo que le estaba diciendo era: Pedro, tú reconociste quién yo soy, el Cristo, que va a dar mi vida por el mundo. Pero ahora yo reconozco quién tú eres y lo que tú vas a hacer por el mundo. A ti te digo que serás la piedra, la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las llaves, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. El primer paso en la vida del cristiano es reconocer quién es Cristo en la vida de nosotros. ¿Cuántos reconocieron un día quién era Cristo? ¿Sabe que todos los 11 habían sido seguidores hasta ese momento? Simplemente seguían a Jesús. Pero el primer creyente en el Evangelio de Cristo se llamó Simón, que creyó que Cristo era el ungido de Dios. Eso quiere decir Cristo, el que Dios había enviado a morir por la humanidad. La primera alma que se salvó en el Evangelio de Cristo fue Pedro. Los demás eran seguidores. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que las iglesias están llenas de seguidores. ¿Saben quién es Cristo? Caminan con Él, se saben las canciones, cantan los coritos, oyen la palabra, vienen a la iglesia, pero todavía no han tenido un momento de decir: tú eres el Cristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. No hay nadie como tú. El mundo no me puede alar para Él porque yo he creído en ti. Las circunstancias no me pueden hacer tropezar porque yo he creído en ti. Tan pronto Simón reconoció quién era Cristo, Cristo reconoció quién era Simón. ¿Qué quiere decir esto? El primer paso es reconocer quién es Cristo en nuestras vidas. Tan pronto tú reconoces quién es Cristo y cuál es el propósito de Cristo en esta tierra, es reconocer cuál es el propósito tuyo en la tierra.
Por eso es que hay gente que todavía dice, ay pastor, ¿cuál es mi propósito? Es que todavía tú no has creído quién es Cristo en tu vida. Porque tan pronto tú recibes a Cristo en tu vida, en tu corazón, sabes quién es Él, lo que Él ha hecho por ti y por la humanidad, automáticamente el propósito de Dios se manifiesta en tu vida. Dice, tú eres Pedro y sobre ti será edificada la iglesia. Le dice, tú eres la roca y no el que hay por ahí. La roca. ¿Sabe que hay dos pasos en el cristiano que van separados uno de otro? Es reconocer quién es y es seguirlo. Reconocer quién es Él, mucha gente lo reconoce. Saben quién es Jesús, vienen a la iglesia. Saben los colores que usaba, las chancletas, el 6 de zapatos. Cantan los coritos. Uno le dice algo y dice, yo lo sé. Saben quién es Cristo. Pero una cosa es saber quién es Cristo y otra cosa es seguir a Cristo. Lo que Cristo estaba haciendo con Pedro en ese momento era identificando que Pedro lo había reconocido como su Salvador y ahora lo estaba llevando a su propósito. Porque déjeme decirle, iglesia, usted está aquí porque usted tiene un propósito. Yo no sé si usted me entiende, pero dígale a la persona que está a tu lado, el propósito de Dios se tiene que manifestar este año de la restitución. Dile, el propósito de Dios se tiene que manifestar este año de la restitución. Yo no sé tú, pero el propósito de Dios se tiene que manifestar en este año de la restitución, antes que se acaba. Míralo otra vez y dile, te quedan 4 meses, papito. Prepárate, 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 porque te quedan 4 meses para que se manifieste. Porque si tú aceptaste a Cristo como lo hizo Simón, ahora tú te vas a llamar Pedro. Propósito. Por eso yo no entiendo que hay gente que ha aceptado a Cristo y todavía no están caminando en su propósito. Y le dice, después de esto dice que comenzó Jesús a enseñarle y a decirle que iba a ir a Jerusalén. Dice la palabra que comenzó a decirle, es necesario que yo vaya a Jerusalén, porque allá voy a ser humillado, señalado. Allá cuando vayamos nos van a vituperar, cuando vayamos nos van a señalar, porque la gente que decía que yo soy Juan el Bautista, que soy Jeremías, que soy Elías, no entienden quién verdaderamente yo soy. Y por eso me van a señalar, por eso me van a criticar. ¿Sabes por qué la gente habla de ti, te critica? Porque todavía no entienden quién tú eres para Dios. Tal vez entienden quién es Dios, pero no entienden quién tú eres para Dios. Por eso te miran mal cuando te ven con los zapatos nuevos. Por eso te señalan cuando te arreglas el pelo. Por eso te miran raro cuando te compran las pantallas nuevas. Porque no pueden creer que una persona que use pantallas, Dios tenga un propósito con él. Pero yo vengo a decirte algo. No importa donde Dios quiera llevarte. Cuando Dios te lleva a un sitio, aunque te señalen, tú vas a salir exaltado. Jesús le dijo, Simón, y le dijo, Pedro, propósito. Simón, te encontré porque recibiste la revelación de quién yo era. Ahora te cambió a Pedro porque recibiste el propósito de Dios. Pero déjame decirte, Pedro, que antes del propósito viene la prueba. Antes que se manifieste lo que yo te he puesto sobre tus hombros, tiene que venir tiempos de persecución, Pedrito. Tiene que venir tiempos de señalamiento, Pedrito. Tiene que venir tiempo de gente que te sea infiel, Pedrito. Tiene que venir tiempo de gente que te abandone, Pedrito, en medio del campo. Tiene que venir tiempo donde la gente hable de ti, Pedro. Tiene que venir gente donde la gente se vaya hablando de ti, Pedro. Antes de que se cumpla el proceso de Dios en tu vida, Pedro, tenemos que pasar por un tiempo de sufrimiento. Y Pedro le dijo, ¿qué? ¿Qué? Después que tú me llamaste y me trepaste en este lugar diciendo que yo soy piedra,
Ahora me va a decir que para que yo llegue a ese lugar, tengo que sufrir, tengo que ser vituperado, la gente va a hablar de mí. Usted sabe que cada avivamiento y cada vez que Dios ha querido hacer algo nuevo en la iglesia de Él, siempre que viene un hombre con una visión de Dios, es criticado. A lo mejor usted no se ha dado cuenta, porque usted lleva los últimos 10 años en la iglesia moderna. Pero usted sabe qué persecución fue para nosotros los jóvenes de nuestra iglesia cuando empezamos a incorporar la batería, el bajo y la guitarra en nuestros devocionales. Esa música es del mundo. El primer merengue que tocamos en la iglesia, por poco nos botan por la puerta de atrás. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a los cambios. Y cuando Dios te llama para algo especial, es para cambiar algo. Y le dice a Pedro, Señor, en verdad que tenemos que pasar por eso. Yo te digo, Señor, te digo algo. Mejor no vayas allá. No vayamos allá. Mejor no pasemos por el sufrimiento. No pasemos por la tribulación. No pasemos por la persecución. No pasemos por los problemas. No pasemos por las dificultades. Señor, por favor, yo no quiero pasar por eso. Yo quiero sí estar en el lugar de la roca. Pero yo no quiero pasar lo que pasa la roca antes de ser roca. Yo quiero recibir los beneficios, pero no quiero recibir el sufrimiento. Y mire esto. El Señor le dice el tercer nombre. Primero lo llama Simón, el que oye el Espíritu, el que escucha. Segundo, lo llama Pedro, la roca. Y ahora le llama el tercer nombre, Satanás. Lo bajó de promoción nuevamente. Usted sabe lo que es eso, que Jesús te llame a alguien que escucha a Dios, que tiene este discernimiento de poder escuchar la voz de Dios. Después te señale con un propósito para después matarte con Satanás. Si usted dice eso, usted dice, Jesús estaba loco. ¿Cómo le va a decir Satanás a un hombre que está llamando para su propósito? Ahora, es que Jesús es claro. Jesús le dice, porque pusiste la mirada en las cosas de los hombres. Es bien importante que nosotros como iglesia entendamos los 3 pasos o los 3 nombres de Pedro. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos podemos señalar, a criticar y a juzgar. Porque ahora Simón está actuando como Satanás. Porque ahora Pedro está actuando como Satanás. Pero mire esto, Jesús no regañó a Pedro. Jesús señaló lo que estaba operando en Pedro. Y muchas veces nosotros nos olvidamos que nuestros hermanos de la iglesia no es que sean malos, no es que sean unos infelices, no es que sean unos hipócritas, no es que sean unos desleales. Es lo que está operando dentro de ellos. Pedro, el discípulo más poderoso, con el más carácter, ahora se dejó influenciar por Satanás. El mismo que reconoce a Cristo como su Salvador, el mismo que dice tú eres el Cristo, el Señor, ahora también escuchó no al Padre, sino al Padre de mentira. Entonces tenemos que tener cuidado con el Simón que hay dentro de nosotros. Porque el Simón que hay dentro de nosotros nos hace escuchar. ¿Qué estamos escuchando? Iglesia, ¿qué estás escuchando? Porque dependiendo de lo que tú escuches, va a ser tu reacción y tu actuación. Hay gente que ha recibido al Señor, que ha creído en el Señor, pero todavía no pueden salir de lo que tenían en la otra iglesia. Hay gente que llevan años en el Evangelio,
Pero si los dejan todavía le prenden una vela a la Virgen de la Catalina. Hay gente que ha servido al Señor, le ha dicho, tú eres mi Salvador, pero cuando las cosas se ponen mal, llaman a Cristóbal el brujo para que le haga una limpia. Hay gente que ha recibido al Señor, que cantan los coritos, vienen y se congregan, pero cuando los problemas van mal, allí se meten donde el adivino. Entonces tenemos que entender, iglesia, ¿a quién estás escuchando? ¿O estás escuchando al Padre que te revela quién es el Hijo? ¿O estás escuchando a Satanás que te revela salir corriendo? Porque eso era prácticamente lo que quería hacer Pedro. Pedro quería, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de traición, en los momentos en que no entienda las cosas, porque la gente de alta jerarquía me está señalando, me está criticando, está hablando de mí, porque en esos momentos salgo corriendo, abandono todo, porque esto no era para mí. Y Jesús le dijo, no. El que está operando en tu vida, en tu corazón ahora mismo es el mismo diablo. Porque para que tú llegues donde yo te voy a poner, tienes que sufrir. Para que tú llegues donde yo te voy a poner, tienes que pasar por tribulación. Porque lo que quiero construir en tu vida, Pedro, es un carácter. El sufrimiento produce carácter. Las pruebas producen carácter. ¿Sabes qué produce el sufrimiento? Tu poder entender dónde verdaderamente estás parado. ¿Quién verdaderamente es tu Dios? Y el Señor le dice, el que está hablando por ti es el enemigo. ¿Sabes que el enemigo no puede hacer nada contra de ti para reconocer al Señor? Porque el que te revela a Cristo en tu vida es el Espíritu Santo. Él no puede hacer nada en contra de eso. Pero tan pronto eres identificado con un propósito, ahí es que el enemigo entra. Porque el enemigo tiene miedo de que se manifieste el propósito por el cual tú fuiste creado. Es más, déjame decirte, el enemigo no está detrás de tu carro. El enemigo no está detrás de tu casa. El enemigo no está detrás de tu trabajo. El enemigo no está detrás de tus 4 pesos que tienes en el banco. Lo que el enemigo está detrás es de tu propósito. Porque sabe que haciéndote caer a ti, tu propósito caerá en el suelo. Las almas que tú puedes atraer a través de tu testimonio se van a ir para el infierno. Lo que tú puedes alcanzar y las naciones que puedas llegar, no vas a poder llegar porque... Y tú te creías tan importante que el enemigo me tiene el guante en la cara. El enemigo tú no le importa. El enemigo lo que le importa es el sueño de Dios que hay en tu vida. El propósito de Dios que hay en tu vida. El plan de Dios que hay en tu vida. Por eso el enemigo te quiere dejar sentado, frustrado, con las manos cruzadas en una banca por 25 años para que tu propósito no se cumpla. Le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Es interesante porque Jesús no te juzga por tu carácter, sino por tu espíritu. Lo llama Simón cuando su espíritu recibe la revelación. Lo llama piedra o roca cuando su espíritu recibe el propósito. Y ahora lo llama Satanás cuando su espíritu está contaminado. Ahora, yo te pregunto, hermano que me escuchas, ¿cuál de los 3 nombres tú quieres que Dios te llame? ¿Simón, Pedro o Satanás? ¡Qué silencio! Simón, Pedro o Satanás. Él no te va a llamar el nombre por lo más grande y grande que tú alces la voz y adores al Señor y digas aleluya, amén.
Él no te va a llamar por los más coritos o dones que tengas, o bien que toques, o bien que hables, o bien que te expreses. Él te va a llamar por tu espíritu. Por eso la palabra dice, para el hombre todos los caminos son correctos, pero Jehová pesa los corazones. Él te va a llamar por lo que hay en tu espíritu. Los hombres decían otras cosas que eran Jesús. ¿Y sabe qué? Ya estaba contaminándose los discípulos. ¿Quiénes dice la gente que yo soy? Y los discípulos rápido empezaron a decir: Jeremías, Elías, Juan el Bautista. Se habían contaminado con lo que había dicho o lo que decía la gente. Te pregunto a ti, ¿tú estás escuchando lo que dice la gente o lo que dice el Espíritu? Porque el Espíritu dice que Cristo es Cristo, ayer, hoy y por siempre. El Espíritu dice que un día Él va a abrir los cielos y venir en una nube a recoger a su pueblo. El Espíritu dice que los que son salvos estaremos con Él por siempre en la eternidad. Ahora, ¿qué dice el mundo? El cielo no existe. Dios no tiene poder. ¿Cómo Dios permite que los niños salgan distrofiados? Eso es el mensaje que está lanzando el mundo. Pero hay una iglesia que se ha parado como Pedro y dice: no importa lo que diga el mundo, yo sé quién es mi Cristo, yo sé quién es mi Dios, yo sé lo que Él es capaz de hacer, yo sé porque Él tiene poder. Él sanó a mi hijo enfermo, Él me becó cuando a nadie becaron. Por medio de Él me aceptaron en una universidad. Por medio de Él tengo un carro. Cuando tú reconoces que no importa lo que diga la gente, tu experiencia con Dios va por encima de eso. Porque Pedro un día tuvo que tomar la decisión de dejarlo todo y seguirlo. Y me imagino que Pedro ahí dijo: yo no dejé todo para seguir un hijo de carpintero. Yo no dejé mis barcos y mi personal y mi negocio próspero de pesca por seguir al hijo de José. Yo lo dejé por seguir al hijo de Dios viviente, por seguir a Cristo. Y no importa lo que diga la gente de Él, yo sigo creyendo en Él. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que eso solamente se puede sellar cuando el Espíritu Santo entra en tu corazón. Hello. Cuando el Espíritu Santo entra en tu corazón, se sella esa verdad en tu espíritu. Por eso es que hay tanta gente como las corrientes o como las olas de la mar, que van y vienen porque no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Pedro reconoció a Cristo, le dieron un propósito, pero en el momento de adversidad que él no quería ir, salió corriendo. En el momento de adversidad que le dijo el Señor: no estoy preparado para eso, cogió una espada y le cortó la cabeza. Se le iba a cortar, lo que pasa es que el hombre hizo así y le cortó la oreja humana. Por ese miedo que hablaban los jóvenes, negó a Cristo, blasfemó, dijo que habló malo, maldijo. Pedro, el que había oído de Jehová, del Padre, antes que fuera revelado al mundo. Pedro, el que había sido escogido para edificar la iglesia, comenzó no a tan solo oír, pero a ver las cosas que se estaban formando a su alrededor. Vio a un Cristo, el que él creía que iba a ser el rey de los judíos, molido con látigos, su cuerpo despedazado, sangrante, cargando una cruz, y muerto en la cruz del Gólgota. Y ahora Pedro dice: ya no tengo nada que hacer. Jesús se equivocó con mi propósito. Jesús se equivocó con lo que me dijo
que iba a hacer conmigo. Jesús se equivocó con el llamado que tiene para mi vida. Jesús se equivocó cuando me dijo las naciones. Él se equivocó cuando me dijo ministerio y pastoral. Él se equivocó. Es que las cosas que están ahora sucediendo no van de la mano con lo que Él prometió. Resucita a Jesús y le dice: díganle a los discípulos y a Pedro que vayan y me esperen en aquel lugar. ¿Por qué él no dijo díganle a los discípulos si Pedro era parte de los discípulos? Porque Pedro con su boca había cancelado su discipulado. Yo no los conozco. Yo no soy parte de ellos. ¿Quién? 3 veces negó al maestro. Y ahora Jesús le dice: díganle a los discípulos y a Pedro también que nos encontremos allá. Y cuando se encuentra con Pedro le dice: Pedro, ¿me amas? El Señor le dice, Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Canceló la primera negación. Por segunda vez le dice: Pedro, ¿me amas? Dice: Señor, tú sabes que te amo. Dijo: apacienta mis corderos. La tercera vez, para cancelar la tercera negada: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. No hay nada que yo te pueda ocultar. Tú sabes todas las cosas. Y le dijo: ahora estás listo para tu propósito. Ahora estás listo para tu propósito. Pero déjame decirte, Pedro, no quiero más que mengues para aquí y para allá. Que hoy tengas luz y mañana tengas tiniebla. Que hoy estés positivo y mañana estés negativo. Que hoy estés en fuego y mañana estés más apagado que una colilla de cigarrillo en la orilla de la carretera. No, Pedro, yo quiero sellarte con algo poderoso que nunca te va a cambiar, que nunca te va a hacer menguar para atrás, que nunca te va a hacer renunciar. Algo que en medio de la prueba te sostendrá, algo que en medio de la persecución te dejará seguir caminando hacia adelante. Yo te voy a dar, Pedro, no las llaves del reino ahora, te voy a dar algo más poderoso que las llaves del reino. Te voy a sellar con mi espíritu. Y ahora vemos a Simón Pedro, Satanás Pedro, que llega al templo y ve a una mujer, a un hombre cojo, y le dice: ¿sabes que todavía Dios está trabajando en mi finanzas? Porque no tengo ni oro ni plata, brother. Los cupones no me lo han aprobado. El WIC, yo no sé qué ha pasado con eso. No, estoy más pelado que un chucho. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que el cojo se levantó y comenzó a caminar. Dígame a mí si las llaves del Hades no iban a prevalecer ante Pedro, porque ahora Pedro había sido lleno del Espíritu Santo. Comenzaron a perseguirlo, comenzaron a señalarlo. Los gente de la iglesia, los principales sacerdotes, buscando la cabeza de Pedro. Saulo, el gran apóstol que fue después, antes Saulo de Tarso, buscando la cabeza de Pedro para colgarlo. Pero dice la palabra que llegó a casa de una niña que estaba muerta, y aquel Pedro se acercó y le dice: levántate. Ahora ya Pedro no le da la mano como al cojo. Ahora, con su voz le dice: levántate. Y la niña se incorporó y vivió. Dígame si no se cumple la palabra de Dios sobre la vida de Pedro. Pero déjeme decirle, siguieron persiguiéndolo.
Saulo siguió buscando su cabeza. Él en medio de la persecución y la crisis que le había dicho Jesús que iba a pasar antes de ver la gloria. Ahí en medio de esa persecución fue que Pedro se incrementó y se incrementó. Y dice que mientras pasaban por las calles Pedro, ponían los enfermos en la orilla de la carretera. Y cuando Pedro pasaba, ya no le daba la mano como al cojo. Ya no declaraba con su boca, levántate. Ahora dice la palabra que con su sombra se sanaban los enfermos. ¿Cómo es posible que un hombre que fue Simón, que fue Pedro y que lo llamaron Satanás, ahora venga a ser el padre de la iglesia moderna? La contestación es fácil. Reconoció a Cristo. Aceptó su propósito. Y no sucumbió en medio de la crisis. Y su propósito fue cumplido. Porque Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta hora.